Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos que nos hacen favor de seguirnos a través de las redes sociales. Esta noche en el programa Las Reglas del Juego tenemos la presencia de nuestro amigo Benjamín. Bienvenido, Benjamín, muy buenas noches. Armando, muy buenas noches. Hoy que estamos de fiesta, hoy que inaugura la fiesta que es el deporte nacional, hoy estamos celebrando el triunfo, pero bueno, sobre todo hoy agradecer la presencia del maestro José Luis Castillo Rodríguez, hombre de vasta experiencia en el ramo de educativo, y bueno, esperemos que haya temas interesantes que a nuestros amigos en las redes les sea de interés. Así es, también damos la bienvenida a nuestro amigo Francisco Cabrera del Rincón del Brillo. Bienvenido, Panchito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Maestro, gracias por acompañarnos el día de hoy. He visto antes de entrar a cámara la trayectoria que tiene usted y la verdad es que es una persona con bastante experiencia y sobre todo muy capaz. La vida nos dio la oportunidad de ser así. Pues amigas y amigos, hoy tenemos aquí con nosotros al doctor José Luis Castillo Rodríguez. Les leo la reseña tantito para que, bueno, vayan conociendo quienes no tienen el conocimiento de quién es nuestro amigo el doctor José Luis Castillo Rodríguez. Tiene 3 licenciaturas, es licenciado en educación, licenciado en psicología educativa y licenciado en educación artística, pero no obstante estudió una maestría en administración de instituciones educativas y siguió su estudio y tiene un posgrado que fue hecho en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Y finalmente tiene un doctorado en innovación educativa, vasta educación también, no obstante, coordinador de la CBNET, ¿sí? De aquí Campus Jalpan en su momento, y también estuvo de coordinador en la UPN y hoy se desempeña como supervisor de primaria. Bienvenido, José Luis, muy buenas noches. Muchas gracias, muy amable por la invitación, maestro Benjamín. Armando, señor Panchito, muchas gracias. Me da mucho gusto el estar aquí en esta mesa de análisis con los pioneros de la información y la comunicación aquí en la región, y creo que su experiencia pues ha dado resultado para participar y realizar esta mesa de análisis. Por ello, muchas gracias. Gracias, doctor, y también, pues, cómo no agradecer a nuestros amigos de ADN Audio que están allá en los controles y también Tercer Piso que se encuentran también, pues, tratando de llevarles a ustedes este programa hasta el rincón más alejado del mundo, siempre y cuando tengamos el servicio de internet. Pues venga, tenemos un invitado de lujo y hay que explotarlo esta tarde. No, la verdad, primero a mí me honra su amistad, su aprecio, hemos coincidido en varios esfuerzos con el maestro José Luis Castillo. En la UPN fue el maestro hasta hoy el de mayor experiencia, está a punto de recibir la medalla Ignacio Manuel Altamirano por 40 años ininterrumpidos de servicio aquí en UCEBEC. Pero bueno, quiero destacar también, Armando, quiero destacar que a la sierra ha llegado gente valiosa que ha sumado lo mejor de él, y en este caso el profesor llegó en el 86, hace 40 años. Hace 40 años estaba leyendo bienes del estado de Morelos, y bueno, hombres como tú que suman lo mejor de él, su experiencia, su capacidad, su profesionalización. Yo creo que hay que destacar eso, Armando, y mira que en esta mesa estamos 3 que no somos de aquí. Así es. El amigo Víctor que se está integrando junto con nosotros, también
un Hola, referente, Víctor. un hombre referente aquí en la radio local y Así es. con quien nos une su amistad y su aprecio y siempre puesto para poner su grano de arena. Y en fin, gentes como el maestro José Luis aportan y eso hay que reconocerlo aquí a Jalpan y a la región. Así es, pues bienvenido Víctor Rojas, también de la Qué Buena. Muchas gracias. Aquí llegando barrido, pero aquí está. Llegando. De última hora, pero llegamos. Exactamente. Pues vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció hoy la fiesta del Mundial? A ver, al maestro que nos Maestro, a dé ver, su maestro, ¿qué les opinión, por pareció hoy favor. la fiesta del Mundial, el triunfo de la selección mexicana sobre Sudáfrica? Realmente un equipo... ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? No vamos- Claro, ¿Eres amante? soy aficionado. ¿Le vas al Cruz Azul? Uy, Roca, aquí nada más usted le va a Cruz Azul. No, y yo, los Toño también, Ay, somos no. campeones, mi Toño. ¿Le vas al Cruz Azul? Ah, perdón. No, es americanista, No. 100%. Uy, ya. Sí, ah, Ahora, Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Qué hubo? Es que sabe, el que Es sabe, correcto. sabe. Es correcto. Bueno, pues ya, tiene Bueno. las- bueno, ¿qué te pareció hoy, profe? Bueno, primero que nada, el día de hoy es un día histórico, no solamente para nosotros los mexicanos, por disfrutar del deporte más popular que hay en nuestro país, que es el fútbol, sino que es un día histórico pues, a nivel mundial, sobre todo, aparte de lo que es la práctica del deporte y el evento mundial que es la Copa de Fútbol, tiene que ver con nuestro desempeño como personas, como mexicanos que somos, y sobre todo ese gran resultado que nos regaló o con el esfuerzo, todo es a base de esfuerzo, desde luego, el 2-0 que tuvo nuestra selección sobre la selección de Sudáfrica. Entonces, es un día histórico y aparte de eso es un gran orgullo el poder disfrutarlo en un primer momento y en un segundo momento, pues también es un gran orgullo de vivirlo, experimentarlo y compartirlo sobre todo, para que las nuevas generaciones que vengan atrás de nosotros, pues vean que los esfuerzos dan resultado y sobre todo el trabajo en colectivo, que ahora se requiere mucho, el trabajo colaborativo en los grupos, pues tiene que dar resultado, como lo mostró el día de hoy nuestra selección nacional. Víctor, ¿qué te parece el triunfo hoy de la selección antes de entrar al tema? Yo no soy tan amante del soccer. Pero sí le vas al Cruz Azul también. Desde que- Ah, ahí está. Pues bueno, pues un buen resultado, el que se esperaba que ganara, pues ganó. De alguna manera, la sorpresa hubiera sido que hubiera perdido. ¿Cuál es tu deporte favorito, Víctor? Me gusta el fútbol americano. El highball también. Pero pues hay otras aristas que tiene este arranque de este mundial, el tema político, el tema económico, el tema que vaya que también... Las son manifestaciones temas- que las están a la y por orden ahí del día. entramos. y todo lo que sucedió alrededor del mundial. Si hablamos de la inauguración del partido, yo creo que fue un partido bueno, entre comillas, ganó, se esperaba que ganara, una inauguración pues que lució, como debería de haber sido cualquier inauguración de cualquier mundial, tenía que lucir, pero si lo sacamos del externo, de lo deportivo, en el tema económico, en el tema de manifestaciones, todo lo que se generó alrededor, el dinero que se gastó, donde los mexicanos no pueden disfrutar de un mundial en su país, bueno, ese sería otro tema. Pero enfocándonos al partido, un buen resultado, creo yo. Panchito, tu opinión del partido. Pues antes como de entrar. lo comentaba aquí anteriormente el profesor, un mundial histórico, es el tercer mundial, tuvimos el primero en el 70, el segundo en el 86, el 70% considerado el mejor mundial hasta la fecha, no por México, sino a nivel mundial, por todas las delegaciones. Y histórico también porque tuvimos el día de hoy una inauguración sin presidenta, cosa que no había sucedido. Hay que recordar la historia de Claudia Sheinbaum. En el 70 sus papás estaban en la oposición, estaban generando caos. Ella en el 86 también estaba generando caos. Y me imagino que el día de hoy no quiso estar ahí. Primero porque pensó que le iban a abuchear. Y es normal. No pasa nada. Por la situación que vivimos ahorita en México, social y económicamente y políticamente es muy complicado. Pero por el otro lado, yo creo que el estar de este lado de la barda, cuando estuvo en el 70 sus papás, en el 86 ella, de los oprimidos, y hoy estar del lado de los opresores, yo creo que
es histórico por eso. El partido, finalmente, una selección que se enfrentó a una selección que no trae nada, desafortunadamente no trae nada y afortunadamente, me pareció un partido como cualquiera, un América Atlante, un América Cruz Azul. Campeones, fue campeón. Pero me pareció un partido como cualquiera, no es del nivel mundial, no tenemos el nivel de las otras selecciones. Vamos a llegar quizás a lo mejor al quinto partido, esperemos que lo ganemos, ahora sí, para que ya sea histórico, porque nunca hemos pasado del quinto partido. Yo creo que no hay que demeritar. Me decían que No, se no, lleve el no, quinto no. partido porque ahorita son más elecciones Puede ser. y hay más, o sea, Más oportunidad. la oportunidad de llegar al quinto partido se da por la integración de más selecciones. Sí, Entonces, son casi 48. es un tema que vamos a llegar al quinto partido, pero no vamos a pasar a octavos. Sí, ahora, No la empecemos otra. a de mala vibra. Ajá. ¿Cómo ves? No, ¿Cómo ves? estoy demeritando, no estoy demeritando en realidad, no estoy demeritando en realidad competencia el deportiva fútbol. que tiene la selección. Oye, si hubiera perdido, no le puedo no. ganar. Es No, que- hay que reconocer no, que tuvieron mira. un buen nivel de juego. A ver, no, para mí no le vi un nivel de juego, le vi un nivel mediano. El que tiene. El que Jugó lo que tiene, pero no es demeritar el esfuerzo de la selección y de los jugadores. En este Es una sentido, realidad. es una realidad Coincido. y es demeritar, ¿sí?, la forma en cómo se conduce el fútbol a nivel nacional. Entonces, ahí sí. Bueno, son ese es otras otro tema y es de fútbol, pero sí, definitivamente hay muchas cosas que ver. Pero hoy, por lo pronto, la selección mexicana hizo vibrar a miles, a millones de mexicanos por el triunfo que hoy hubo. Yo destaco algo. Es un mundial elitista donde si un mexicano quisiera ir a ver un partido, casi va a invertir un mes de un salario en promedio normal. Yo destaco, se gastaron 8.400 millones de dólares en inversiones en los 3 estadios y los que saben de los números dicen que no se va a recuperar ni una tercera parte. Yo también destaco el ambiente en que se está realizando y yo creo que esto nos da pie, Armando, para que el Corso empiece a decirnos la manifestación Víctor que se decía anoche. Yo estuve anoche un programa que pasa en la televisión comercial y 2 panelistas decían que era un hecho que la gente se retiraba hoy. ¿Y qué ocurrió? Pues no se retiró. Y hay una demanda, maestro, que tú en tu experiencia, en tu lectura y en tu cotidianeidad del magisterio, pues hay muchas demandas. Y no solo son demandas de ahorita, es más, son demandas que fueron promesas de campaña que se iban a realizar. Y bueno, maestro, tú sabes, la reforma de la ley del ISSSTE, cómo nos ha pegado a todos. Sí. Les cuento una anécdota para que el maestro nos ilustre. Yo recuerdo cuando empezaba a hablarse de la reforma del ISSSTE, yo recuerdo un compañero, no voy a decir su nombre porque no quiero mencionarlo, por respeto a él, pero cuando nos viene a informar del sindicato, él agarró su mochila y se manifestó ahí en el sindicato, en la oficina del PRI donde era la reunión, y se paró con su mochila, se cruzó de flor de loto en señal de rechazo a esa ley, porque hoy si alguien se quiere retirar, aunque gane 16,000 pesos, nunca le pagarían los 16,000 pesos, le darían 4,000 pesos, si bien le va. ¿Y qué hace un maestro en la tercera edad? Con 5,000 pesos. 4 o 5,000 pesos. ¿A dónde? Bueno, hoy tenemos otra bequita de nuestro partido, pero bueno, no es suficiente. No es del partido, es del gobierno. No, es que no le etiquete, porque si no, al rato nos van a acusar. Y es movimiento, no es partido. Y es movimiento. Yo creo que esa es la materia. Yo digo, profe, ¿qué te parece hoy la manifestación del CENTE, para empezar, por ejemplo? Sí, todas las movilizaciones sociales que hay siempre son controversiales, siempre tienen diferentes aristas por la visión particular del que lo emite, ¿no? Su visión. Y yo siempre he dicho de que siempre que en colectivo se luche por los beneficios de los integrantes de la persona, siempre son positivos, siempre están en la legalidad. Pero lo que sí tenemos que revisar son las formas de cómo hacer esa petición. La reforma de la ley del ISSSTE, lo que se está pidiendo ahorita, que es la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007,
Abrogación quiere decir quitar, eliminar, erradicar, eliminarla totalmente. Se tiene que hacer una revisión, sobre todo en el aspecto económico, es lo que dicen los especialistas, ¿no? Sobre todo en el manejo del dinero. Pero en la cuestión de derechos para la mejora de la vida de los trabajadores, creo que sí se tiene que revisar bien. ¿Estás de acuerdo todo, con la marcha y la manifestación entonces? Yo estoy de acuerdo en cuanto a las peticiones que se hacen, más no a las formas no. Porque ese tipo de manifestaciones muchas de las veces nos lleva a generar lo que hemos visto, a generar el caos, la violencia, en el último de los casos, la violencia, y no va por ahí, sino que la forma tiene que ir con base a la legalidad, tiene que ir con base a ver los derechos de terceros, de aquellos más, porque no solamente es un solo colectivo, sino que hay más, están las niñas, los niños, adolescentes, Están afectando. están otros grupos sociales que también requieren también el apoyo, los adultos mayores sobre todo, los grupos vulnerables que hay. Entonces tenemos que revisar las formas. Las demandas son bienvenidas, las demandas siempre, sobre todo si es para la mejora y el bienestar de las personas, adelante. Pero las formas de manifestarse, de hacerlas, son las que se tienen que revisar. Es que en este caso, por decir, sí hay una demanda, o sea, de ellos están peleando su derecho y es válido. Pero aquí entra la situación de, tú me dijiste en campaña de que ibas a eliminar esto y no me estás cumpliendo, le dicen a la Esa es la presidenta otra Claudia arista, Sheinbaum. esa es la otra arista de que efectivamente en campaña, sobre todo y no de la actual administración federal, sino también parte de la anterior, pues se manejó esa situación de lo que se tenía. Entonces aquí lo que se pide ahorita es la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. ¿Crees tú que y lo que se ha hecho es una derogación, o sea, unas partes se ha ido modificando, se ha ido adecuando, pero en esencia del perjuicio, pues se sigue manejando. ¿Crees tú que sí vaya a alcanzar el objetivo la coordinadora nacional? No. Yo dije, por las cuestiones que se manejan, la cuestión económica, yo creo que es algo complicado. Se puede dar de manera tal vez paulatina esa cuestión, pero tiene que haber una negociación muy firme, muy consolidada, acordada, para que se dé esa situación. Así de tajo, como se está pidiendo, perdón por la expresión de tajo, no creo que se dé. Con las derogaciones que se le vayan haciendo a la ley, tal vez paulatinamente. ¿Por qué no se puede dar? Porque ahí se manejan y interactúan muchos intereses económicos, y recordemos que la economía es lo que maneja y dinamiza la vida de las sociedades. Y nuestra economía no está para darnos esos lujos. Nuestra economía no está exactamente para dar esos lujos, porque no somos el único grupo que tiene esa necesidad de mejora, sino también hay otros grupos sociales en el país que también merecen la atención. Ese es un punto de vista muy Oye, muy tampoco, personal. pero si es un lujo, Armando, que un maestro, después de entregar 30 años de servicio, le den 4 o 5 mil veces, ¿consideras que es un lujo? Bueno, a lo que voy, que a estas alturas, cuando tú tienes una crisis económica, cualquier situación podría, desde mi óptica, verse como un lujo, porque no está la economía para poder decir sí, o cómo le haría a la presidenta, si ya lo dijo claramente, no se puede. Es que aparte no nada más son los maestros, o sea, ¿quién puede vivir con eso? O sea, desde la reforma a la ley del IMSS también, o sea, existen, o sea, no es que nada más sea ese grupo. Yo creo que a estas manifestaciones les ha faltado
sensibilizar, socializar un poco más, porque estamos hablando que están buscando la derogación de esta ley del ISSSTE, pero no nada más es para beneficio de los maestros, también para los trabajadores, del Estado. Claro. Y luego de ahí, pues se sumaran también a decir, bueno, si los maestros y los trabajadores del Estado tienen derecho a un retiro digno por parte del Estado, también los trabajadores, porque con el tema del Afore, si ustedes se dan cuenta, las pensiones que tienen ya después de años de haber entregado su servicio a la economía mexicana, porque eso es, al final de cuentas, también no es una cosa que digas, uy, qué lujazo, cuánto se van a ir con miles de pesos a su jubilación. Entonces, yo creo que sí hace falta, pero yo siempre tenía una pregunta, ¿por qué siempre son los mismos? ¿Por qué siempre es la coordinadora de Oaxaca, la de aquella Michoacán, zona, la del y Estado de México, no hay, Chiapas. no hay más integración de todas las gremio. secciones, y decir, bueno, pues vamos unidos a esto, porque al final de cuentas, vuelvo a decir, pues no nada más beneficia a los maestros, beneficia a otros sectores. A ver, ¿por qué no se suman todas lo que dice Víctor? Bueno, ¿Cuál es tu opinión de eso? Primero, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es una corriente antagónica del CENTE. Surgió en 1979. Y como sabemos, en todos los grupos sociales siempre hay grupos antagónicos, ¿no? Subgrupos en los cuales pues cada uno ve la realidad de una visión distinta. Desde 1979, la coordinadora, como corriente antagónica del CENTE, ha sido la vanguardista, o sea, la que lleva la delantera siempre en la lucha de los trabajadores de esta forma visible para la mejora de los trabajadores, sobre todo lo que tiene que ver en la educación, la sección, por ejemplo, 22 de Oaxaca, la del Distrito Federal o la Ciudad de México, en este caso ahora, algunas otras que se han ido manifestando y se han ido dando a conocer, sobre todo las que son del sureste del país. Entonces, ¿por qué surge esto? Pues precisamente por la lucha de la mejora de los trabajadores de la educación, porque está la otra parte, que es el CENTE. El CENTE también tiene sus formas de cómo luchar por las mejoras de los trabajadores, ellos también. Entonces, cada uno de los dos grupos, pues tiene sus formas de cómo luchar por los derechos y los beneficios de los trabajadores. Nada más que siempre hemos visto socialmente que la CENTE es la que lleva la batuta en estas formas, ¿no? De los derechos. CENTE con ese. Sí, y entonces, por eso yo decía al principio, que siempre de que se busquen las mejoras de los trabajadores, de las personas, y no solamente de los trabajadores de la educación, de todos los grupos, siempre es un legítimo derecho que se tiene. Entonces, lo único que tenemos que revisar, pues yo lo digo y es una visión personal, tiene que ver con las formas y los momentos. Entonces, si se buscaran las formas de una negociación sostenible, continua, desde un principio, pues sí, llegaríamos a las metas que se pretenden. Así es, hay una cosa que usted acaba de decir, o sea, un grupo antagónico radicalizado, o sea, falta agregar eso, grupo de choque, manipulaciones políticas internas, pero la coordinadora nació en 1979. 79. La reforma a la ley de pensiones y jubilaciones del ISSSTE se hizo en el 2007, en el tiempo de Felipe Calderón. Así es. Se pasó de las pensiones solidarias a las pensiones de cuentas individualizadas con las AFORES. En 3 modalidades. ¿Por qué se hizo ese manejo? Por una sencilla razón. Porque a pesar de que en aquel tiempo económicamente el país estaba creciendo, no lo que nos ha pasado en estos últimos 7 años que no hemos crecido, a pesar de eso, era insostenible la pensión solidaria y por eso se manejaron las cuentas individualizadas. ¿Qué es lo que sucede?
Si en este momento, y hace rato por eso dije no, si en este momento se abrogara la reforma de pensiones y jubilaciones del 2007, al país le costaría 7 billones de pesos, el 20% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es lo que nosotros producimos. Si en este momento tenemos una deuda externa que pasó antes del 2018, que era de 10.2 billones de pesos, pasó a casi 21 billones de pesos, le agregamos 7 billones de pesos más, vamos a caer en una situación insostenible porque no vamos a poder pagar ni los intereses de la deuda. ¿Sí? Ahorita en este momento al país le está costando, y digo al país, no al gobierno, porque el país no somos todos, nosotros pagamos todo. Al país le está costando 1.6 billones de pesos las pensiones y jubilaciones. Cuando se creó la ley de pensiones y jubilaciones, no nada más en el ISSSTE, sino también en el IMSS, en aquel tiempo la expectativa de vida del mexicano era entre 65 y 70 años. 70 años. ¿Qué sucedió? Funcionó la medicina preventiva. Y ahora el promedio de vida de las personas es entre 80 y 85 años. Se alargó la... Entonces, en este momento, por cada trabajador activo que tenemos en México, tenemos un pensionado que depende de ese trabajador activo. Y que a veces ni siquiera alcanza. Entonces, creo que, como dice el profesor, esto tiene que llegar a una mesa de negociación en la cual el sindicato, el CENTE, la CENTE y gobierno tienen que sentarse y buscar una manera de ir poco a poco haciendo ese cambio. Tratando de llevarlo. Ahora, hay que recordar una cosa, existen cuentas individualizadas de todos los profesores. Si cambiamos, derogamos la ley, vamos a suponer, derogamos la ley, ¿esas cuentas a dónde van a ir? Porque ya va a ser una pensión solidaria. ¿Cuál es la pensión solidaria para que la gente que nos ve y nos escucha sepa? Una pensión solidaria está a cargo del Estado. Del Estado. Ajá. Una pensión de cuenta individualizada está a cargo de una Afore, que hay varias aquí en México que son administradoras de tus recursos y de tus ahorros y que hacen inversiones para generar un dividendo o un rédito. Entonces, es muy complicado. Una, dos, no nada más están pidiendo la derogación de la reforma del 2007. También se está pidiendo que se desaparezca el UCICAM. ¿Sí? O sea, la dimensión de peticiones supera, enorme. O sea, es enorme la dimensión. Yo sí quiero agregar eso, y qué bueno que lo trates, maestro. O sea, hoy lo estamos viendo desde un punto de vista de un grupo de compañeros maestros que se manifiestan y con justa razón, porque lo que se les va a dar, o los que ya están viendo, los que se están retirando, están recibiendo muy poco y no les va a alcanzar para una vida digna en su vejez. Pero alguien hacía esta observación y yo lo pongo en la mesa, ojalá que alguien un día nos venga a explicar. La carga que se está haciendo en los municipios también, escuchen esto, la carga en cuanto al presupuesto por tantos trabajadores que están en etapa de jubilación, va a ser una carga que un día van a ser insostenibles financieramente los municipios, no van a tener capacidad. Es una bomba de tiempo. Si no hay hoy una planeación, como lo hizo el expresidente Calderón, para ver y que el Estado no cargara con ese peso económico, si los municipios en cada uno, o el Estado mismo aquí en Querétaro, no pueden vislumbrar cómo dar un paso, va a llegar un día que las pensiones de los trabajadores van a ahogar económicamente a los municipios. Es un grave problema. ¿Qué se podría hacer? A ver, ¿Qué sería lo bueno, lo benéfico para todos los sectores? Porque el día que yo me jubile, creo que me voy a jubilar con 2 bolsitas de chicharrones y quién sabe si me Está como las pensiones que da gobierno federal. Sí, es que no me las Cuando quisieron. lleguemos a esos años, ya no nos van a dejar nada. No, va a estar más arriba.
Bueno, pero a ver, ¿cuál sería? Porque, a ver, yo creo que para cualquier sector laboral en nuestro país sería digno jubilarse con un buen recurso. ¿Cuál sería la opción? ¿Cuál sería la contraparte? Porque si bien la carga que tiene el Estado para estos sectores es muy pesada, el día de mañana, hablemos del municipio de Jalpan, el día de mañana no va a tener recursos ni siquiera para pagar la luz por toda esta situación. Pero ¿cuál sería, digo, no somos expertos en economía, pero vamos a medio plantearlo aquí, ¿cuál sería la solución? Porque, digo, yo todavía estoy en una edad laborable, todavía me faltan bastantes años para poderme retirar, ya sea por edad o sea por trabajo, pero pues sí me gustaría irme con un, ya no digo algo que me sobre y que me mantenga con un estilo de vida muy alto, pero algo digno. ¿Qué se debería, qué es lo viable tanto el maestro para que nos dé una idea. maestros ¿Qué sería lo viable? Que el maestro nos dé una idea. A ver, el maestro José Luis. A ver, ilústrame. permítame tantito, permítame. Nos escribe el profesor Felipe de Jesús de la Fuente de la Fuente. Nuestro fiel seguidor. Sí, saludos, estimado profesor. Gracias por tus comentarios. Sinceramente, eso enriquece pues esta mesa de opinión. Dice, se deja el fútbol meramente deportivo para un fútbol de economía y financiero, elitista. Es correcto. Bueno, Noé López Márquez, saludos al maestro José Luis. Qué tristeza que nuestro país no tenga para un sistema de pensiones digno. Eso que nos quitan muchísimos en ICR e IVA. A ver, maestro, ¿tu opinión? ¿Tu opinión del tema? Aquí, Sí, realmente, como decía en un principio, es un tema controversial que tiene muchas aristas para el análisis. Las AFORES surgen en 1995. Así es. Las AFORES son las administradoras del Fondo para el Retiro de los trabajadores. Inicialmente se llamó SAR, Sistema de Inicialmente, Ahorro para el Retiro. así es, inicialmente eran SAR, posteriormente pasan a ser AFORES, ¿sale? Y entonces, ¿qué cosa es lo que pasa ahí con esa visión? Se veía de que las AFORES, las cuentas individualizadas, donde insertaban al trabajador para que también participara ahorrando para su retiro, en donde él también viera que hay una necesidad de la cultura financiera en el ahorro, fue vista de esa manera, pero resulta que el trabajador es el que ahorra para su retiro con las AFORES. Sí, claro. Y ya no hay Aportación federal o estatal. Exactamente. Sí. Entonces ahora lo que se está viendo para compensar esa situación está lo del fideicomiso para el retiro que se está promoviendo. Que es las seguridades públicas. Así es la que ahorita se está tratando de promover y que seguramente si se llega a lograr el acuerdo pudiera ser que sea la receptora de las AFORES, de los dineros de los trabajadores, en coordinación con el fortalecimiento de la pensionista y poder en su momento dar una pensión o una pensión más digna. Así es la visión que ahorita se está tratando, pero aquí la idea de lucha que se está teniendo con el grupo de maestros de la coordinadora es la abrogación total y que se regrese a la pensión solidaria a cargo del ¿Tú ves Estado. imposible eso? ¿Tú lo ves imposible? Mire, los tiempos están cambiando. Hay más profesionistas, gente joven que tiene pues más años que le faltan, ahora sí como dice el compañero Víctor, para jubilarse. Es algo complicado. ¿Por qué? Porque nuestro país, nuestra economía, pues no alcanzaría para eso. Descobijaría a lo mejor Salud. otros sectores. Salud, Educación. Y entonces seguridad. se tiene que hacer un análisis muy exhaustivo a visión a futuro. Sí, debe ser. Porque si se toman las medidas de la noche a la mañana,
¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones, compañeros? A ver quién dice, yo le entro al toro a este comentario. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones que están preparándose para ser maestros cuando hay una situación como la que vivimos en el país? ¿Les digo? A ver, venga, venga, A venga. ver, Usted, venga, usted venga. es el bueno, no es buena pregunta. La- A ver, venga. Usted ha sido maestro Sí. y gente que ha ¿Cómo ves el preparado a futuro? las- Sí. a las- ¿Cuál es tu proyección, hermano? Mire, antes la economía en el país pues sí estaba más o menos estable, a diferencia de ahora. Entonces, en aquel tiempo, el ser maestro había una dignificación socialmente y económicamente. Así es. Entonces, esa visión fue creciendo y el ser maestro, yo siempre he sostenido que el que desea maestro tiene tres visiones. Una por herencia, otra por alternativa y la tercera por vocación. Entonces, el que es por herencia, pues todos sabemos, ¿no? Mi hijo, mi nieto, Mi mi abuelo hermano fue maestro, yo también fue soy maestro, yo maestro. también soy maestro, porque veo sus condiciones de vida. Traían ¿no? carrito nuevo, vivían bien. Alternativa. Pianiste. Sí. De alternativa, su condición no le dio para estudiar la carrera que anhelaba, que quería, por la cuestión económica, distancia, geografía, lo que se quiera, ¿no? O fue rechazado en la Fue carrera rechazado y en encontró donde el refugio ahí. exactamente. Entonces, ¿qué decía? Pues aquí tengo cerca la normal, Sí. o tengo conocidos. Y voy a sigue ver. viéndose ese fenómeno aún, ¿eh? Sigue habiendo. Y la otra por vocación, aquellos que realmente tienen la vocación para la docencia. Entonces son tres alternativas. Lo que hace falta visualizar en los futuros docentes y en los jóvenes es que la docencia, el salario de la docencia, no te va a dar para hacerte rico. No te va a dar para que tengas todos los lujos que aparentemente muchos visualizamos, muchos por ahí se muestra, sin darse cuenta que los que cuentan a lo mejor con un carro, con una estabilidad, pues sufrieron, se abstuvieron de muchas cosas, o hasta en el peor de los casos, están endrogados. Así es. Hijos, ¿Sí? caray. Entonces, hay que entender que ahorita la profesionalización en una carrera se tiene que ver como una llave de acceso, primero, a la mejora personal. Yo como persona, yo como futuro padre de familia. Entonces, la educación va a ser una llave de acceso al campo laboral. Al campo y acceder. y- Esa es parte de la carrera Y magisterial. eso tiene que ver con lo que ahorita maneja UCICAM. UCICAM es un organismo administrador dependiente de la Secretaría de Educación Pública que maneja cuatro procesos. Uno, admisión a la docencia, los nuevos maestros, Así es. los organiza los exámenes, los mecanismos de acceso para obtener una plaza, para obtener algún contrato, todo eso lo maneja. Segundo, maneja el segundo proceso que tiene que ver con horizontal. El maestro que quiere ganar más se tiene que inscribir a ese proceso, Prepararse. hace un examen, se prepara y reúne los requisitos. Ahí está el dilema del asunto, en que los requisitos son muy exhaustivos para muchos. Muy difícil Para de muchos, cumplir. y es muy difícil muchas Hace un veces. momento decías, Perdón, Pero no ha terminado, faltan el, dos. y el otro es el proceso vertical, que tiene que ver para ir ascendiendo de docente a director, de director a supervisor y de supervisor a jefe de sector. Y en el caso de las especialidades, como lo es la secundaria, que tiene que ver con el proceso de horas adicionales, o sea, tener más horas. Entonces, eso es lo que maneja este organismo, el UCICAM, el organismo administrador dependiente de la SEP. Entonces, los requisitos que pone muchas de las veces y las condiciones que marca en el momento de los hechos son muy complicados. Muy complicados. Súper Y complicados. quiere la gente,
eliminación de esa situación y que se regrese nuevamente a los procesos anteriores. Entonces, ahí puede haber una situación no muy favorable. Un retroceso total. Retroceso. Y entonces, por eso digo que tiene que haber un análisis muy exhaustivo y tiene que ser un proceso continuo, permanente, ciclo tras ciclo, si es posible, mes tras mes, revisar esas condiciones a manera de que haya una satisfacción para ambos y que realmente estemos en condiciones, una administración federal en su caso o a la que le toque, realmente responda a los intereses de todos los grupos sociales, porque realmente Pero una pregunta. lo que se busca es el bienestar de todos. ¿Sirvió para mejorar la educación, para que se elevara el nivel educativo de las escuelas? El UCICAM que estás mencionando, mi querido profesor, ¿sirvió para elevar el nivel académico del docente? ¿Sirvió para mejorar las pruebas de PISA, que en México estamos por los suelos, en reprobables? ¿Sirvió esos procesos para mejorar eso? En colectivo se ve como que no ayudó mucho. En lo particular sí, porque ahorita se ha fomentado y se ha dado mucho el autodidactismo. Si yo quiero y tengo la firme convicción y meta de lograr una plaza y acceder ahora sí a una contratación definitiva llamada plaza, me tengo que preparar. Pero eso me lleva a otra situación, me lleva a la situación económica. Tengo que reunir los elementos multifactoriales que me marca, uno de ellos, para obtener un puntaje, me marca que yo debo de tener un cierto número de horas de actualización mediante una evidencia comprobatoria a través de constancias. Entonces las constancias son las que implican un costo y eso es lo que muchas de las veces las y los jóvenes que aspiran a un proceso de admisión o maestros que aspiran a otros procesos tienen que derogar, tienen que gastar. Hay que invertirle. Hay que invertir. Porque la educación es eso, hay que invertirle a la educación. Aunque hay instituciones, sobre todo las instituciones públicas formadoras de docentes que proporcionan esta actualización y capacitación, pues con muchas veces con costos significativos. Cuando se inició, realmente se vio esta actualización como algo comercial, algo donde implicaba mucha inversión, ahora sí. Y entonces, pues no favoreció al 100%. Y entonces esa situación implicó que muchas instituciones, sobre todo las formadoras de docentes, buscaran algunas otras estrategias de mejora, pero también otras implicó que dejaran, porque el interés más era para el aspirante o para aquel que aspiraba precisamente. Claro. Hay otro comentario de Iván Carrillo, dice, que no se olvide la valorización al magisterio a través de las diferentes promociones, vertical y horizontal. Con EPN solo duró un año en su sexenio a través de K1. Hoy, todavía actualmente, está activa a través de los diferentes procesos. Así es, cada administración federal, sobre todo, dependiendo por la visión del secretario de Educación Pública, sobre todo, implementa y nombra los mecanismos para la mejora salarial. Efectivamente, anteriormente tenía ese nombre, K1, nunca entendimos por qué K1. Muchas veces lo relacionábamos por la montaña. Es el K2. Ese es el K2, el K2 y de ahí se iba, K1, Himalaya. K2, exactamente, en el Himalaya. Bueno, es que también hay que reconocer una cosa, maestro. Hemos tenido pésimos secretarios de educación. Eso. Y yo creo que Aurelio Nuño con su reforma educativa tenía buenas intenciones. Desafortunadamente, pues tuvo muchas complicaciones, ¿no? Y la otra, ahorita con el que tenemos, Mario Delgado, la verdad es que yo creo que debe de regresarse a la escuela. En relación a eso, lo que dice el compañero... ¿Mandamos Coferpris? En relación a... Víctor quiere hacer una pregunta. La reforma de Enrique Peña Nieto, eso que estamos hablando tiene que ver con la reforma o el movimiento que hizo López Obrador a esta reforma educativa. Con la reforma de Peña Nieto,
esto se hubiera podido evitar, esto hubiera complicado más. Se hubiera mejorado. ¿Qué hubiera pasado si hoy en día mantuviéramos la reforma del entonces Enrique Peña Nieto? Son dos tipos de reformas diferentes. Antes que conteste el maestro, quiero leer también, Armando. Sí, adelante. La maestra Alejandro Carrillo Morales, le mando un saludo. Muchas gracias. Te reconoce tu dedicación, tu compromiso con la educación en nivel básico y superior, son ejemplo para muchos. También la amiga Chapis Vega, que siempre hace el favor de mantenernos aquí comunicándose con nosotros, dice: saludos al profe José Luis, un gran amigo desde hace muchos años, maestro ejemplar, te reconocen. Hay un comentario bastante interesante, dice el siguiente comentario: con lo que se han llevado en Huachicol y demás actos de corrupción, alcanzaría y sobra, pero Morena apostó a la cuarta transformación del crimen organizado. Luego entonces se ve lejos lo sucio con esa petición del CIENTE. Es un comentario que está aquí. Claro, y aquí se escucha, válido y se todo. lee. Mientras sea con respeto. Así es. También te saluda la maestra, la amiga Reina Morales, Alanis, abrazos, bendiciones para el profesor José Luis, y también se está conectando con nosotros el amigo Díaz Lacosta. Un saludo al profe, un reconocido maestro de matemáticas, impulsor del ajedrez. Un saludo, mi profe, desde el puerto de Ánimas, y te saluda al maestro José Luis. Un maestro muy destacado. Sí, y definitivamente, reconocido. hay que Nada más reconocer. para responder al comentario de lo que se han robado con el Huachicol. Venga. El Huachicol fiscal más o menos le ha costado al gobierno o al Estado, le ha costado alrededor entre 600,000 o 800,000 millones de pesos. Ajá. Pero aquí estamos hablando de 7 billones, que son cosas muy A ver, diferentes. entonces, que conteste la pregunta del amigo Víctor. Con la reforma de Peña, si se hubiera mantenido, se hubiera mejorado, ¿qué hubiera pasado con eso? Te preguntaba el amigo Sí, Víctor. antes, y con gusto. Lo que dice el comentario que Iván nos hizo Carrillo. favor de leer, Armando, la revalorización se va a dar única y exclusivamente de forma individual, asumiendo cada uno nuestras responsabilidades en la función que cotidianamente nosotros desarrollamos. Totalmente. Nadie nos va a reconocer si nosotros violentamos algún derecho o corrompemos alguna obligación, alguna situación que nosotros somos los responsables de realizarla. Para ahí, entonces, lo que dice el compañero Víctor, en el sentido de que si era mejor, recordemos, yo hace rato dije que tenemos que revisar los tiempos. Esta ley aplicable para los trabajadores del Estado se dio inicio el 1 de abril del 2007 con el presidente en ese entonces, Calderón. Pero anteriormente ya estaba armada, vamos a decirlo de esa manera, visualizada con Enrique Peña Nieto. Tiene muchas visualizaciones, el que responder a intereses de organismos, sobre todo los económicos, los acuerdos internacionales que se hicieron en su momento, porque fueron condiciones sobre todo del Fondo Monetario Internacional, para aplicarse esa reforma. Bueno, la reforma la vamos a entender, la reforma educativa, como un conjunto de aspectos en la educación, tanto en el aspecto pedagógico, en el aspecto académico, en la formación, en el aspecto que tiene que ver esto de la economía, Lo económico. de la economía. ¿Y qué dice la pregunta tuya? ¿Había más descontento? Sí, era más descontento. Entonces, se da en el 2007, inicia el 1 de abril del 2007, ¿sale? Son 19 años que han transcurrido. Y yo hace rato decía que tenemos que revisar las formas y los tiempos. ¿Por qué se esperó del 2007 al descontento, 2008? Vino, se tocó el tema con López Obrador, cuando... Fue su bandera de campaña. Sí, se empezó a revisar, posteriormente se dejó,
viene ahora en el 2026. 19 años después. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta que tendríamos nosotros que revisar. ¿Por qué después de 19 años vuelve otra vez? ¿Y por qué la CENTE o la coordinadora que se generó en el 79 y esta reforma fue en el 2007, por qué no se inconformó en ese momento o por qué no le planteó al gobierno, al Estado, el sentarse en una mesa de negociación en donde ambas partes estuvieran de acuerdo y no después inconformarse 19 años y aparte siendo bandera política de Andrés Manuel López Obrador? Esas situaciones. Hay que ver de que las cuestiones de mejora, recordemos que el prometer no empobrece. No, ¿verdad? para nada. Eso sí, para El nada. dar es el Entonces, caniquil, dice. exactamente, el dar es el caniquil. Lo que tenemos nosotros que entender es que en las campañas se ofrece De todo. Hijos, ¿será cierto? Yo creo todo. que- ¿no? Y ahí es un tema importante, que mira cómo va todo a colación. Acabas de tocar el tema importante. Dice, esta situación que hoy se vive va a tener seguramente, y si no, díganme qué opinan ustedes, repercusión en el movimiento de regeneración nacional en las elecciones del 2027. A ver, el maestro que nos diga. En A ver, todo, a ver. las situaciones de inconformidad en los grupos sociales, y si son pocos o si son generalizados, siempre va a haber esa repercusión, siempre va a haber. Por eso es muy importante de que la visión política, es una cuestión personal, yo he visto de que una visión política y de mejora para los grupos sociales tiene que ser muy bien analizada antes de difundirse, antes de darse, porque si no nos meteríamos en los problemas que ahorita se están experimentando. Sí, desafortunadamente el país está cambiando. No, y recordemos que la sociedad es la que cambia. Ahorita tenemos una sociedad mayor informada, sobre todo A por través las de las redes sociales, la oportunidades tecnología. que hay de los medios sociales. La mayoría de nuestra población joven, veamos, hace un cuadro comparativo a través de las redes A sociales. través de las redes sociales. Y exactamente. la oportunidad que tiene y que se da es que no se queda con el presente y el futuro, sino que hace una visión retrospectiva, regresa a lo que está sucediendo ahorita. Así es. Y estos medios que hay ahorita nos dan la oportunidad de evidenciar. Sí, A ver, Ahora- aquí hay una, perdón, Venga. perdón, Machito. Una pregunta que acabas de tocar, un tema muy importante. ¿Los jóvenes consideras que serán factor de cambio para las próximas elecciones? Es correcto. Porque anteriormente hemos visto que a los jóvenes la política les ha valido sombrero. ¿Hoy cambian las cosas? Los jóvenes en la actualidad, como todas las sociedades, recordemos que cambian estilos de vida, de forma de ser y actuar. Todas las sociedades cambian. Pero ¿qué cosa es lo que sucede? Que las modas, los momentos que se viven, son, no sé si sea correcta la palabra, pero la voy a utilizar, son los ganchos que se utilizan, sobre todo por los grupos de choque, grupos antagónicos, para hacerse de esos jóvenes. Entonces, ¿qué es la moda en este momento? ¿Qué cosa es la moda que se está viendo? La moda de difusión, de promoción, pues son las redes sociales que se están Así dando, las inteligencias artificiales que se están que lo están dando. manejando ya los jóvenes. Hay que tener mucho cuidado en esto, por eso ya se ha legislado de que hay que tener mucho cuidado en el uso de inteligencia artificial por el uso a lo mejor inapropiado de la voz, de la imagen, de las huellas digitales, inclusive de las personas. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es de que estos temas de moda son los ganchos para los jóvenes. Aunado a eso, los temas sociales que hay,
¿quién comentó la corrupción? El Huachicol, famoso aquí en los huachicol, comentarios, el sí. famoso O huachicol. también- y los subsidios que son a través de las becas que se les están otorgando a los jóvenes, que en ese sentido no se premia el esfuerzo ni la excelencia, se está premiando la mediocridad. Se ve como un derecho, así lo manejan como Sí, para se ve poderle como- adornar, se ve como vaya. un derecho del ser humano, inalienable al ser Totalmente. humano. Todos tenemos derecho y ¿Coincides con eso? Con lo que dice el amigo lo Pancho. que tiene sus pros y sus contras. Yo Sí, le he visto por eso lo decía. la Pues, oportunidad, ¿qué opine? la oportunidad de vida que me ha dado la vida. He visto precisamente jóvenes en donde hacen uso de este apoyo denominado beca, en la cual lo utilizan para otras cuestiones. Y como no hay exigencia, no pide promedio, no pide inclusive revisión en la cuestión de lo que es la salud. Lo único que hacen y lo que se pide, porque está legislado en la Ley General de Educación, en el artículo 128 de la Ley General de Educación, establece que la responsabilidad de los padres de familia están obligados a colaborar con las instituciones educativas hasta los 18 años. Entonces, bajo esa visión, el Estado, con la corresponsabilidad que se le da al padre de familia, en donde dice que ahora el padre de familia tiene que participar y es corresponsable de la formación, pero recordemos que tenemos una cultura familiar pues atípica. ¿Cómo son las familias? No son familias parentales, típicas, no hay papá, mamá, no. Los jóvenes, ¿cómo están? Ya no hay comunicación entre padre e hijo. Entonces, ese puede ser una desventaja, pero hay jóvenes Que lo aprovechan. que sí asumen su responsabilidad y aprovechan y son jóvenes, hombres y mujeres, ejemplo en el A estudio. ver, venga. Yo tengo una pregunta, profe. Tú eres formador en la Fui. normal, pero sigues formando todavía como supervisor y sigues Bueno. metido en la formación de los niños como supervisor. Como formador, ¿tú consideras que hay inconformidad en los jóvenes que has formado en el magisterio de la región contra las reformas que estamos hablando ahorita? ¿Se palpa? ¿Tú lo has sentido? ¿Está en la vena de los compañeros la inconformidad? De entrada no lo hay porque implica lectura, implica revisión de documentos. De los compañeros maestros, no están de inconformes los con... compañeros. ¿Cuándo hay Contra las afores, no, ¿no? de también. los que ingresan, de los Ah, de los nuevos, que ingresan, de los va. nuevos, de los nuevos. ¿Y de la base magisterial? Ahí va. Va a haber inconformidad en los jóvenes ya cuando lo experimentan, ya cuando lo Va. viven. Ahí está. Pero en el caso de los que ya tienen Del magisterio, del formal. magisterio con años en servicio, sí lo hay de una u otra manera. Lo hay porque lo viven, lo sienten. ¿Y se manifiesta de Sí, alguna manera esa inconformidad? Tal vez en algunos sí lo hay y son destacados compañeros docentes que lo expresan y lo manifiestan. Pero también hay la otra parte, que lo vive, lo experimenta, está en descontento, pero no lo hace por muchas cuestiones sociales, personales que implican en ellos. Pero habiendo una situación de liderazgo, vamos a decirlo así, de alguien que tomara la batuta, perdón por la expresión coloquial, y el explicarle, ahora sí que con peras y manzanas, de dónde estaría la afectación, pues sí se haría. ¿Falta algún liderazgo aquí en la región? Liderazgos los hay liderazgos. ¿Nadie ha tomado la batuta? Eso es lo que hace falta, que alguien tome la batuta. ¿Será Amigas y que- amigos, A ver, ¿será que las nuevas generaciones ya están acostumbradas o ya nos visualizamos a que si queremos algo lo tenemos que lograr nosotros? Por lo que ahorita mencionaba, porque bueno, ¿quién pelea sus derechos? Los que ya estaban, los que los tenían y ya no los tienen. Pero ¿no será que ahora ya las nuevas generaciones, como por ejemplo yo, yo entro al sistema de Afore por allá en el 2000 y a mí ya me había tocado el cambio, yo ya tenía que ahorrar y yo ya sé que si me quiero
pensionar, pues tengo que meterle una lana, más lo que me ok. Yo ya estoy como que decir, no, pues vamos a pelear para que regrese la ley del 97, como que me suena muy lejos. ¿No será que hoy las nuevas generaciones no están tan metidas con estas luchas porque ya estamos como que visualizando que si queremos algo, pues lo tenemos que conseguir nosotros? Se tiene que promover mucho la empatía entre todos. Entre todos tenemos que promover la empatía porque es una de las formas en las cuales podemos, si se puede decir, luchar en grupo. La empatía tiene que haber. Claro. La identidad. Tenemos que lograr eso, en que nos identifiquemos como tal. Como grupo. Como grupo. El sentido de pertenencia es muy importante en los grupos, porque recordemos que muchos de nosotros, muchas de las veces, por nuestra idiosincrasia somos individualistas, ¿sí? Y en la escuela, en las organizaciones sociales, muchas de las veces prevalece el individualismo. Hasta en las familias. Hasta en la familia se presenta eso. Si yo estoy bien y mi hermano está mal, pues hay que te lleve. Eso está. Yo siempre he dicho que la edad de infante representa la inocencia. Los niños representan la inocencia. Los adultos muchas de las veces representamos la maldad. Hijos, caray. Pero, Pues bueno. pero en la etapa de la senectud es el arrepentimiento. Hijos, ¿nos dicen? Se nos acabó el tiempo. Los últimos saludos. Vamos. Saludos al amigo Juan Manuel Sague Nava, que se comunica, el amigo Sergio Trejo Lugo, oye, te mando saludos, el amigo Pancho Guardado, desde el OPN al profe José Luis, en fin, Reina Morales, Paco Tilaco Villegas Fernández, una pregunta respecto a celdos. Bueno, ya no nos va a dar tiempo, Ya no pero nos da le tiempo. agradecemos a todos los amigos que se hayan Así es, contactado. pues amigas y amigos, muchísimas gracias por el favor de su atención. Sin duda alguna fue un momento de plática, de charla, de intercambio de ideas muy enriquecedor. Gracias, Gracias doctor, a ti, hermano. por haber asistido y ojalá y nos vuelvas a acompañar en un tiempo no muy lejano para poder... Nos faltó la ley Curi. Ah, Esa también, ley Curi es una ley hermano, que buenísima, vale la pena desmenuzar, porque todos escuchamos ley Curi, pero te puedo asegurar también que el- consiste. y ¿Qué también la trae? prohibición ¿En qué de los consiste? celulares. ¿En qué consiste? Yo creo que es La prohibición de los celulares en los centros escolares. Exactamente. Y el profe ha de ¿Y saber qué tan bastante bueno de es? eso. ¿Qué tan malo puede ser? No sé, o sea, eso faltó y seguramente tendremos oportunidad, amiga y amigo que nos están viendo a través de las plataformas digitales, que esta noche conformamos las reglas del juego. Agradecidos con ADN Audio, por supuesto, Tercer Piso, La Qué Buena a través de Víctor Voz de la Sierra con nuestro amigo Benjamín, El Rincón del Grillo y por supuesto la versión Periodismo Digital, pero también un agradecimiento muy especial a nuestro amigo Israel Montoya de Casa Tapancos. Hoy nos encontramos de nueva cuenta aquí en la parrilla, donde se cocen los mejores chismes, dijeran por ahí. Amigas y amigos, muchísimas gracias por el favor de su atención. Esta es la opinión de sus servidores que estamos aquí conformando las reglas del juego, pero no se olvide que la mejor opinión es la de usted.